El viaje de todo ser humano que existe es el de transformarse, el de afrontar las dificultades, el de morir repetidas veces durante la vida, el de convertirnos en versiones 2.0, 3, 4, 5, 6, infinito punto cero de nosotros mismos. La imparable pero interminable búsqueda de nuestra verdad, de la verdad, de todas las verdades que existen en el universo. Empezamos con el fuego y la ganadería y la agricultura, hasta que poco a poco conquistamos la tierra. Y no contentos con eso, aprendimos a volar, a volar tan alto que nuestro propio planeta se nos está empezando a quedar corto. Si es que no lo ha hecho ya. Y todos esos viajes comenzaron, se desarrollaron o concluyeron o lo harán de manera épica, heroica. Este es el viaje del héroe, el mito único, aquello que trascendentalmente une todas las historias y que siempre lo hará. De este viaje y sus etapas voy a hablar hoy. Y lo voy a hacer desde el punto de vista de la persona que lo estudió más a fondo, de Joseph Campbell. ¡Dentro intro! Todo héroe comienza en una zona de confort, algo que conoce muy bien y que por tanto no va a cambiarlo. A veces esa zona de confort es de verdad confortable y otras no tanto. Pero en cualquier caso, este es el mundo ordinario del héroe. Pero el héroe recibe una llamada, algo que le hace plantearse si a lo mejor tiene que salir de su mundo ordinario. En cualquier caso, siempre suele denegar esta llamada. Es demasiado difícil transformarse. Pero negar eso solo hace evidente que necesita un cambio en su vida. La semilla del cambio ya está en su cabeza. Y empiezan a pasar cosas que tambalean su zona de confort. En ese momento, el héroe recibe una segunda llamada que decide aceptar. Y la cosa es que hay que cambiar, pero ¿cómo? El héroe necesita a alguien o algo que le guíe. En este momento, el héroe se encuentra con el mentor, que es el que le da el empujón final para salir de su mundo ordinario. Pero el héroe necesita un proceso de adaptación. Un proceso de adaptación del mundo ordinario al mundo especial. Jonás fue mandado por Dios a predicar. Y poco antes de llegar al destino en el que iba a empezar su aventura, es tragado por una ballena, en la que ora durante 3 días y 3 noches. Cuando la ballena finalmente le vomita, Dios vuelve a recordarle a Jonás que su destino es predicar a Dios. Todos los héroes de las historias pasan por un vientre de la ballena, en el que finalmente se comprometen con lo que están a punto de hacer cambiar en su vida. Durante este viaje, nuestro héroe se encontrará con aliados, con enemigos, con pruebas, que le harán poco a poco irse acercando al elixir, al arca de la alianza, a la paz, a un don superior, a aquello que el héroe necesita conseguir. Aquello que necesita para completar su aventura. Poco a poco el héroe se irá encontrando con el amor, o con el destino, quizá, o con un oráculo que le guíe. Se encontrará con la diosa, que le guiará a su etapa final. Y poco a poco se irá acercando a su prueba definitiva. El héroe será tentado a abandonar el viaje, a dejar las cosas tal y como estaban. A veces será el hombre o la mujer como tentación que se interponen en su camino. Otras veces simplemente el camino será demasiado difícil y querrá abandonar la aventura. La cosa es que no lo hará. Justo antes de que esto pase, el héroe se reencontrará con su mentor, quien alimentará su valor para conseguir su objetivo. Aquí llega el punto climático de la historia.
La apoteosis, la muerte del héroe, el momento en el que el héroe se despoja de todo lo que no necesita de sí mismo y renace preparado para coger el elixir, aquello que lleva buscando durante toda su aventura. Cuando esto ocurre, se acabó. Ya no hay nada más que hacer. Ya ha conseguido el elixir, ya puede volver a casa. Pero lo cierto es que el héroe se niega a volver. Al final lo hace, pero en un principio se niega a volver. A veces simplemente el mundo en el que estaba se ha tambaleado tanto que tiene que huir. Tiene que huir con el elixir y está obligado a irse a casa, incluso aunque el héroe a veces no quiere. Entra en un vuelo mágico. Y otras, en cambio, tienen que ser rescatado para poder volver. Sin embargo, el héroe llegará a casa confundido, sin saber muy bien dónde está. El mundo que en su momento era ordinario ya no lo es. Porque el héroe vuelve a casa, pero lleva la aventura consigo. Por ello, intentará compartir y expandir el elixir, aquello que ha conseguido, por el mundo ordinario, convirtiéndose así en el maestro de ambos mundos. Nuestro héroe finalmente es libre para vivir. Ya no tiene miedo de morir. Y ama la vida. Desde Campbell ha habido muchísimas formulaciones, muchísimas variantes, muchísimos cambios en aquel llamado monomito o viaje del héroe. Y ha sido inspiración para muchísimas de las historias que conocemos. De hecho, el mismo George Lucas no tiene ningún reparo y de hecho se muestra orgulloso al expresar que se basó y se inspiró en el viaje del héroe para crear Star Wars. Y como ya habéis visto en los fragmentos que he ido poniendo de películas, es que realmente el viaje del héroe se puede encontrar en todas partes. Todas las historias de todos los héroes se pueden rastrear más o menos de esta manera. Algunas veces no contienen todas las etapas, algunas veces algunas etapas se mezclan y cada forma de adaptar el mito es distinta en cada caso. Si queréis ver cómo se aplica esto, por ejemplo, al análisis de una película o de una historia que ya conocéis, hice un análisis del episodio 7 de Star Wars, El despertar de la fuerza, en base al monomito. Y bueno, lo recomiendo especialmente, es largo, es media hora porque es un análisis intensivo de la película. Además, en él reexplico todos estos conceptos. Y bueno, es interesante también porque destripo algunos trucos de la narrativa del cine en general, que se suelen usar en muchas películas. Es algo que es interesante tener en cuenta porque al final muchísimas de las películas son bastante más predecibles de lo que pensamos. Realmente no es que ninguna película sea predecible si conoces el viaje del héroe, es que la puedes entender antes y entenderla con profundidad antes de que ciertos momentos de la película ocurran. Por tanto, te hace valorar muchísimo más cada detalle de la película. Es algo que por un lado no mola, porque si una película está absolutamente basada en el viaje del héroe, sabes perfectamente dónde empieza y dónde va a acabar. Pero cuando conoces este mito y una película está basada en él, pero lo hace de una manera sutil, de una manera bella, de una manera que realmente se han currado el guión para que sea interesante, es algo que te hace valorar muchísimo más cuál es la intención del artista, del director, del autor de la obra, porque el monomito, en el caso de ser usado, siempre, absolutamente siempre, está relacionado con el tema y con el mensaje final de una obra. De verdad, aunque sea largo, os recomiendo que veáis el análisis de Star Wars, porque no solamente hablo del mito de Campbell, que es en el que me he basado en este vídeo, sino que, insisto, lo comparo con la estructura clásica de 3 actos, lo comparo también con el viaje del escritor de Christopher Vogler, que es como una adaptación a guión de este mismo mito del héroe. Y por supuesto, si os apeteciese que hiciese algún análisis de alguna película que os gustase en base al mito del viaje del héroe, pues por supuesto me lo podéis plantear en los comentarios. Si no me conocías, soy Shazo Entaila, este es el canal de Tengo Algo que Enseñarte, en el que hablo básicamente de artes escénicas, de teatro, de danza. Mi intención es divulgar, que llegue este conocimiento a la gente para que pueda apreciar más, mejor e incluso crear mejor arte. Y si te ha gustado el vídeo, pues no olvides suscribirte, darle a la campanita si te ha gustado mucho y para que te lleguen mis vídeos y esas cosas, darle a me gusta y comparte. Porque todos tenemos a un amigo cinéfilo al que este tipo de cosas le vuelven loco. E incluso a la gente que no es cinéfila, esto probablemente le interesa bastante. Así que lo dicho, nos vemos en el próximo ensayo. Jonás fue mandado por Dios a predicar. A predicar.